Esto pasa hasta en las mejores familias. El cruel asesinato en una base militar de Estados Unidos de una México estadounidense que conmovió al mundo. La sangre y el silencio. El asesinato de Vanessa Guillén. Gancho periodístico. En el corazón de Texas, dentro de una de las bases militares más grandes del mundo, una joven soldado de 20 años desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como una fría investigación de una persona ausente se convirtió en una pesadilla que destapó una cultura de terror, acoso y encubrimiento, sacudiendo los cimientos del ejército de los Estados Unidos y desatando un movimiento imparable de justicia. Esta es la historia de Vanessa Guillén, cuyo nombre pasó de ser un archivo más a un grito de guerra contra la impunidad. Advertencia. El contenido que estás a punto de escuchar contiene descripciones gráficas de violencia, asesinato, desmembramiento y acoso sexual. Es una narrativa basada en hechos reales, en un caso documentado que conmocionó a una nación. Se recomienda discreción a la audiencia. Los nombres, lugares y eventos corresponden a la realidad. El aire caliente y pesado de Texas, en abril de 2020, envolvía Fort Hood, una ciudad dentro de otra ciudad, un microcosmos de disciplina, jerarquías y secretos. Entre los miles de soldados que caminaban por sus calles con nombres de batallas, estaba la especialista Vanessa Guillén, una joven de 20 años orgullosa de su herencia mexico-estadounidense, con una sonrisa que sus hermanas recuerdan como luminosa y una determinación férrea que la había llevado a alistarse para servir a su país y forjar un futuro. Trabajaba como especialista en municiones y armamento en el 3er Regimiento de Caballería Blindada. Su jornada, marcada por el rigor militar, comenzaba antes del amanecer. Pero detrás del uniforme impecable y la profesionalidad, Vanessa llevaba meses cargando un peso invisible, un secreto que había comenzado a compartir con su familia en Houston. En llamadas telefónicas y mensajes, les confió que estaba siendo acosada sexualmente por un superior dentro de la base. No dio un nombre específico por miedo, pero el temor en su voz era tangible. Habló de comentarios lascivos, de miradas intrusivas, de una atmósfera de hostilidad que transformaba su lugar de trabajo en un campo minado. Era un patrón tristemente común, uno que muchos soldados callan ante el temor de represalias, de no ser creídas, de ver sus carreras destruidas. Vanessa, sin embargo, estaba decidiendo no callar más. Le dijo a su madre, Gloria Guillén, que estaba reuniendo el valor para presentar una queja formal. Esa decisión, esa intención de romper el silencio, la puso en un camino del que no regresaría. El 22 de abril de 2020, un miércoles como cualquier otro en apariencia, Vanessa fue vista por última vez con vida en el área de estacionamiento del edificio Milton de Zona 1, su lugar de trabajo. Llevaba su uniforme de entrenamiento físico. Su teléfono celular, sus llaves del cuartel y su identificación militar fueron encontrados más tarde en la sala de armas donde trabajaba. Simplemente desapareció. No se presentó a su turno. No respondía a las llamadas. Para el ejército, en un primer momento, fue catalogada como ausente. Una soldado, según sugirieron algunos rumores iniciales dentro de la cadena de mando, que quizás se había ido voluntariamente, tal vez con un novio. Una narrativa peligrosa y conveniente que su familia, desde el primer segundo, supo que era una mentira atroz. Gloria Guillén y su hermana Mayra, junto con el resto de la familia, llegaron a Fort Hood con el corazón en un puño. Lo que encontraron fue una pared de burocracia, indiferencia y demoras. Les dijeron que tenían que esperar 24 horas, luego 48. Les pedían calma. Pero el instinto de una madre, la certeza de que Vanessa era una joven responsable, dedicada a su carrera y profundamente unida a su familia, les gritaba que algo terrible había sucedido. La familia Guillén no esperó. Transformaron su dolor en una maquinaria de búsqueda y presión. Crearon hashtags. To Start and Find Vanessa Guillén. Justice for Vanessa. Organizaron vigilias frente a la base. Hablaron con todos los medios que los quisieran escuchar. Mayra Guillén se convirtió en una portavoz incansable, denunciando no solo la desaparición de su hermana, sino el acoso sexual del que había sido víctima, un dato que el ejército inicialmente minimizó o ignoró. Mientras la presión pública crecía como una bola de nieve, convirtiendo el caso en un fenómeno nacional, las autoridades militares y el FBI comenzaron una investigación más amplia. Se rastrearon cámaras de seguridad, se entrevistó a compañeros. Las inconsistencias en las declaraciones de algunos soldados empezaron a aparecer. Un nombre surgía en los márgenes de la investigación. El soldado Aaron Robinson, de 20 años, un compañero de Vanessa que también trabajaba en el área de municiones. Robinson fue interrogado en los primeros días. Negó saber algo. Su historial no era limpio. Había sido acusado previamente de conducta sexual indebida hacia otra mujer. Un caso que, según se supo después, no había progresado adecuadamente en el sistema de justicia militar. La búsqueda se intensificó.
Los días se convertían en semanas y las semanas en meses. La familia, consumida por la angustia pero fortalecida por una comunidad que ahora las apoyaba a nivel nacional, no cejaba. La atención mediática era constante. Finalmente, a finales de junio, un hallazgo macabro dio un vuelco desgarrador al caso. Un grupo de trabajadores que realizaban labores de mantenimiento cerca de un río en Bell County, a unas 20 millas de Fort Hood, encontró unos restos humanos carbonizados y desmembrados. El horror se materializaba. El 30 de junio de 2020, casi 2 meses y medio después de la desaparición de Vanessa, las autoridades confirmaron lo que todos temían. Mediante análisis dental, los restos fueron identificados como los de la especialista Vanessa Guillén. La noticia rompió en pedazos cualquier esperanza remota y sumió a la familia, a la comunidad latina y al país entero en el duelo y la rabia. Vanessa no se había ido, la habían matado, y su cuerpo había sido tratado con una crueldad inhumana. La confirmación del hallazgo activó los protocolos de investigación de un homicidio de la manera más urgente. Todas las miradas y todas las evidencias circunstanciales apuntaban ahora directamente a Aaron Robinson. La noche del 30 de junio, después de que la identificación se hiciera pública, los agentes del FBI se dirigieron a un hotel en Killeen, cerca de la base, donde habían localizado a Robinson. Lo que sucedió entonces fue rápido y letal. Al ser confrontado por los agentes fuera del hotel, Robinson, sintiendo que la red se cerraba a su alrededor, no se rindió. En un acto final de cobardía, huyó. En la oscuridad de la madrugada del 1 de julio, mientras los agentes lo perseguían, Aaron Robinson sacó un arma y se disparó en la cabeza, suicidándose antes de poder ser arrestado o interrogado a fondo. Con su muerte, se llevó al silencio la versión completa de lo sucedido aquel 22 de abril en el cuarto de armas del edificio 201. Pero la justicia no se detuvo con el suicidio del presunto asesino, porque Robinson no actuó solo. El rastro digital, los testimonios y la lógica de la crueldad llevaron a los investigadores a otra persona, a una mujer llamada Cecily Aguilar. Con Robinson muerto, Cecily Aguilar, una mujer civil de 22 años y pareja sentimental del soldado, se convirtió en el eslabón clave para reconstruir la verdad. Y la verdad que emergió de las declaraciones a los investigadores y de la evidencia forense era de una depravación difícil de comprender. Según la narrativa que la investigación comenzaba a armar, basada en gran parte en lo que Aguilar relató a las autoridades, el 22 de abril, Vanessa Guillén se encontró con Aaron Robinson en el cuarto de armas. Allí, en un arrebato de violencia, Robinson la golpeó hasta la muerte con un martillo. La motivación, aunque Robinson no vivió para confirmarla, todo apunta a que Vanessa lo había confrontado o amenazado con denunciarlo por acoso sexual, el mismo acoso del que le había hablado a su familia. Un secreto que Robinson estaba dispuesto a proteger a cualquier costo, incluso al costo de una vida. Pero la historia no terminaba con el asesinato. Lo que vino después era un intento febril y grotesco de deshacerse de la evidencia. Robinson, en pánico, contactó a su novia, Cecily Aguilar. Juntos, en la oscuridad de la noche, cargaron el cuerpo de Vanessa en una caja de almacenamiento, lo sacaron de la base y lo llevaron a una zona remota cerca del río León. Allí, con herramientas, procedieron a desmembrar el cuerpo. Luego, quemaron los restos para intentar hacerlos irreconocibles. Finalmente, cavaron una tosca tumba y los enterraron, creyendo que su crimen quedaría oculto para siempre bajo la tierra de Texas. Con Robinson muerto, Cecily Aguilar fue arrestada y acusada federalmente. Se enfrentaba a cargos de conspiración para manipular evidencia y por ser cómplice después del hecho en un asesinato. Era la única persona viva que podía narrar los detalles de lo sucedido después de que el martillo cayera. El ejército de los Estados Unidos, mientras tanto, se encontraba bajo un escrutinio feroz. La familia Guillén, liderada por la abogada de la familia, Natalie Kawam, no solo buscaba justicia penal contra Aguilar, sino que apuntaba sus dardos contra la institución misma. Denunciaban un sistema corrupto, una cadena de mando que había ignorado las quejas de acoso de Vanessa, una investigación inicial lenta y negligente, y una cultura tóxica en Fort Hood que permitía que los depredadores operaran impunemente. La primera parte de esta tragedia cerró con un hombre muerto por su propia mano, una cómplice tras las rejas, una familia destrozada clamando por respuestas más profundas, y un país observando horrorizado como el lugar donde los jóvenes van a servir y proteger se había convertido, para Vanessa Guillén, en una tramela mortal. Pero la batalla apenas comenzaba. La segunda parte de esta historia ya no sería solo sobre el crimen, sino sobre la lucha titánica por cambiar un sistema, por hacer que el nombre de Vanessa Guillén resonara no como una víctima más, sino como la catalizadora de una reforma histórica. El silencio había sido roto con el martillazo más brutal. Ahora, el eco de ese golpe estaba a punto de convertirse en ley. La muerte de Aaron Robinson no fue un final.
fue el detonante de una explosión de ira largamente contenida. Con los restos de Vanessa identificados y su asesino principal muerto, la familia Guillén y una nación consternada volvieron su mirada hacia la institución que había fallado en protegerla. La pregunta ya no era solo quién lo hizo, sino cómo pudo pasar esto. El foco se desplazó irreversiblemente hacia Fort Hood, hacia el mando del Tracer, regimiento de caballería, hacia el sistema de justicia militar que había permitido que un soldado como Robinson, con un historial previo de conducta sexual indebida, siguiera en servicio y con acceso a víctimas potenciales. La presión era insostenible. En respuesta, el ejército ordenó una investigación independiente a través de un comité de revisión civil, un movimiento poco común que demostraba la gravedad de la crisis de credibilidad. Lo que este comité descubrió y publicó en un informe demoledor en diciembre de 2020 fue un retrato de una base disfuncional y peligrosa. Fort Hood tenía una tasa de asesinatos, desapariciones y agresiones sexuales desproporcionadamente alta, en comparación con otras bases de tamaño similar. El informe detallaba una cultura tóxica donde el comando estaba más preocupado por la preparación para el combate y las métricas de rendimiento que por el bienestar de sus soldados. Los soldados, especialmente las mujeres y los miembros de minorías, no confiaban en el sistema para reportar agresiones. Temían represalias, la incredulidad de sus superiores y que sus carreras fueran destruidas. Exactamente los mismos miedos que Vanessa Guillén había expresado a su familia. El informe fue una validación devastadora de todo lo que la familia había denunciado. No era un caso aislado, era el síntoma de una enfermedad sistémica. Vanessa no fue asesinada a pesar de estar en el ejército. Su vulnerabilidad fue exacerbada por las fallas del mismo ejército en el que sirvió. El comandante de Fort Hood y otros altos mandos fueron relevados de sus funciones. Fue un acto de accountability sin precedentes, pero para los Guillén era solo el primer paso. Mientras las ondas expansivas de la reforma institucional comenzaban, el proceso de justicia penal avanzaba contra la única acusada viva, Cecily Ann Aguilar. Su juicio federal, celebrado en un tribunal de Waco, Texas, se convirtió en el foro donde se revelaría, con lujo de detalles forenses y testimonios desgarradores, la brutalidad del crimen. La fiscalía presentó una montaña de evidencia, registros de mensajes de texto entre Aguilar y Robinson que los ubicaban cerca del lugar del entierro, compras de herramientas y productos de limpieza y el testimonio de Aguilar misma. Habiendo aceptado un acuerdo de culpabilidad, Aguilar declaró ante el tribunal. Su relato fue gráfico y horroroso. Confirmó que Robinson la había llamado el 22 de abril, diciéndole que había golpeado a Vanessa en la cabeza con un martillo y que estaba muerta. Dijo que accedió a ayudarlo. Describió cómo fue a la base, cómo ayudó a cargar el cuerpo en una caja, cómo condujeron hasta el río León. Allí, con una herramienta de corte, ayudó a desmembrar el cuerpo de Vanessa. Relató cómo usaron leña y líquido inflamable para quemar los restos y cómo luego los enterraron en fosas poco profundas. Lo hizo, dijo, por amor y lealtad a Robinson. El forense testificó sobre la naturaleza de las lesiones y la identificación de los restos, confirmando la veracidad macabra de la historia. En noviembre de 2022, un juez federal sentenció a Cecily Aguilar a 30 años de prisión por un cargo de conspiración para manipular evidencia y 2 cargos de falsas declaraciones. Sería la única condena penal directa por el asesinato, pero para la familia Guillén, la justicia verdadera no podía medirse solo en años de prisión para un cómplice. La justicia completa requería un cambio que protegiera a futuras Vanessas, y así nació la misión que consumiría a Gloria, Mayra y Lupe, las hermanas de Vanessa, y a su abogada, Natalie Kawam. Se convirtieron en lobistas implacables en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Testificaron ante comités, se reunieron con congresistas y senadores, contaron su historia una y otra vez, transformando su dolor en un argumento legislativo irrefutable. El fruto de esa lucha agotadora y emotiva fue la ley I Am Vanessa Guillén, promulgada por el presidente Joe Biden el 22 de diciembre de 2021. Esta ley histórica cambió fundamentalmente la manera en que el ejército maneja los casos de agresión sexual y acoso. Sus disposiciones clave incluyen la remoción del proceso de investigación de agresiones sexuales de la cadena de mando militar, transfiriéndolo a fiscales civiles especializados e independientes. La tipificación del acoso sexual como delito específico dentro del Código de Justicia Militar. La creación de un proceso más confidencial para que los soldados reporten agresiones y la implementación de compensaciones para las víctimas que sufrieron agresiones sexuales o acoso. Por primera vez, el sistema estaba diseñado para creer y proteger a la víctima, no para proteger a la institución. El legado de Vanessa Guillén se multiplicó. Fort Hood fue renombrado como Fort Cavazos en 2023, en parte como un intento de romper con el pasado oscuro asociado al antiguo nombre.
Las reformas ordenadas por el Congreso y el Pentágono continuaron su implementación en todas las ramas del servicio. El caso también inspiró a miles de soldados, actuales y antiguos, a compartir sus propias historias de acoso y agresión bajo el hashtag #I'm Vanessa Guillén, creando un movimiento de solidaridad y empoderamiento que atravesó el país. Sin embargo, en el centro de este huracán de cambio, hay una familia que sigue de luto, una madre que visita la tumba de su hija, hermanas que ahora luchan batallas en Washington en lugar de compartir risas en Houston. La justicia legislativa no devuelve a una hermana. La reforma institucional no sana el agujero en el corazón de una madre. Ellas lo saben. Pero han elegido que el nombre de Vanessa signifique más que el horror de su final. Han elegido que su legado sea de protección, de valentía, de cambio. Hoy, cuando un soldado reporta una agresión sexual, el proceso es diferente porque Vanessa Guillén existió. Cuando un comandante piensa en ignorar una queja, el fantasma de un escándalo nacional y una reforma histórica lo disuade. El silencio cómplice que permitió que Aaron Robinson operara ha sido, en teoría, quebrado. La ley que lleva su nombre es un escudo forjado en su memoria. El caso de Vanessa Guillén es, en su esencia más cruda, la historia de un fracaso monumental de una institución poderosa. Pero también es la historia de cómo el amor obstinado de una familia puede, desde las profundidades de la tragedia más inimaginable, forzar a esa misma institución a mirarse al espejo y cambiar. No hubo justicia perfecta. Su asesino nunca enfrentó un juicio. Pero en las salas de audiencias del Congreso, en los nuevos protocolos de las bases militares, en la mayor conciencia pública sobre el acoso en las Fuerzas Armadas, el espíritu de Vanessa Guillén, la joven soldado que solo quería servir a su país con honor, sigue vivo y luchando. Su muerte expuso una podredumbre, pero su memoria se convirtió en la semilla de una reforma necesaria. Y esa, tal vez, es la victoria más profunda y duradera que su familia pudo arrancarle a la oscuridad. Esta ha sido la historia de Vanessa Guillén, una historia de horror, pero también de una resiliencia imbatible. Si este documental te ha conmovido, te ha informado o te ha hecho reflexionar, te pido que nos apoyes. Suscríbete a este canal, dale like a este video. Tu engagement es el combustible que nos permite seguir investigando, narrando y dando voz a historias que necesitan ser contadas, a víctimas que exigen ser recordadas. Juntos podemos seguir creando contenido con propósito, con rigor y con corazón. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Por Vanessa y por todos los que merecen justicia. Gracias por vernos.